Muy buenos días, aquí desde Digital Hizo Historia. Estamos en compañía del ingeniero Eustaquio Martínez, ex alumno del Centro Regional de Educación, doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Él está ocupando el decanato de la Universidad Nacional del Este, a quien ya le saludamos, y él mismo nos va a detallar todo sobre sus actividades, sus experiencias que tuvo durante siendo estudiante en el centro regional y bueno, posterior a todo eso, hoy está ocupando el decanato de la Universidad Nacional del Este. Muy buenos días, ingeniero Martínez. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir algo un poco de historia de mi vida personal y también de la vida institucional del centro regional. De hecho, mi pasaje por el centro regional, en comparación a varios de los egresados de esa institución, fue corta, fue breve, teniendo en cuenta que he pasado por ahí entre los años 1980 y 1984. Empecé en el quinto grado y me mantuve en esa institución, el sexto el grado también, y el primero, segundo y tercer curso del ciclo básico, como se denominaba aquella época, ¿verdad? Y fue un periodo interesante, digamos, de muchas anécdotas de mi vida. He aprendido muchísimo, conocí mucha gente. Varios de los amigos que tengo hoy en día son de aquella época. En un periodo de tiempo, por mis actividades y también mis salidas de la ciudad y del país por cuestiones de estudios, estuve un poco alejado, pero a mi retorno me integré nuevamente a Ciudad del Este y al grupo de personas que pertenecía en algún momento en el pasado. Y como dije, realmente la experiencia de haber pasado por el centro regional es interesante y es única, teniendo en cuenta que gran parte de la gente de mi generación que hoy está en condiciones de liderazgo, preponderancia, tenemos ese denominador común de haber pasado por las aulas de nuestro querido centro regional. De hecho, últimamente he participado poco en las actividades de mi colegio, pero en la medida de mis posibilidades trato de aportar lo mío y estar de alguna manera presente, considerando obviamente mis múltiples actividades que me impiden estar a cabalidad como me hubiese gustado. He recibido en muchas ocasiones invitaciones para participar de las fiestas de aniversario. Lo hice en algunas circunstancias y otras veces me fue complicado. Pero está ahí, está siempre latente y en el íntimo uno guarda esa experiencia y ese sentido de pertenencia a una institución emblemática de Ciudad del Este, de Ciudad Presidente Strong en aquella época, y por qué no decir el país, ¿verdad? El Centro Regional de Educación Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia es referencia en muchos aspectos. Yo pasé por el centro regional después de haber estado en la escuela 354, el centro, la famosa escuela grande que se llamaba, y de hecho esa transición fue muy curiosa porque de estar un poco más lejos de mi casa me acerqué a una institución más cercana y me fue mejor, que eso sí un detalle también curioso, de ser un estudiante promedio a partir de mi incursión en el colegio centro regional. Fue mejor. En el partir del quinto curso fui mejor alumno, en el sexto también, y lo mantuve hasta egresar en el año 1900, fines del año 1984, como estudiante, o en este caso dejando la etapa básica de formación, que finalmente también me llevó por otros lares a la capital del país para continuar mi estudio y terminar mi bachillerato en el Colegio Técnico Nacional, ¿verdad? Entonces mi pasaje, como dije, fue breve pero fue muy marcante en el centro regional porque una etapa demasiado importante en mi vida, en donde, como te había mencionado, también establecí lazos con personas con quienes mantengo, digamos, comunicación fluida hasta el día de hoy. Bien, como se mencionó también, hoy estoy en una posición de liderazgo como decano de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, y mi carrera ya es larga en esta institución, teniendo en cuenta que empecé muy joven, prácticamente después de terminar mi graduación, o sea, haber egresado de la universidad, de una universidad extranjera. Estuve estudiando en Brasil ingeniería eléctrica, y poco tiempo después de mi graduación fui invitado a participar de este desafío, de este proyecto, de este sueño que se llama hoy en día Universidad Nacional del Este, que tiene más de 3 décadas de existencia. Y un poco la historia de la universidad se describe con la historia de mi vida también, teniendo en cuenta, como dije, empecé temprano, o sea, poco después de graduarme, a los 23 años era docente universitario, y hoy, con los años que llevo encima, casi 30, pues bien, llegó el momento de
dejar un poco de este espacio y dar oportunidad para otras personas, teniendo en cuenta la edad y la trayectoria también y los tiempos. Entonces yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado con la ayuda de muchísima gente, de llegar hasta aquí y fundamentalmente de dejar un aporte, un legado para la juventud paraguaya en el sentido de siempre brindar oportunidades de formación que tanto nuestra ciudadanía necesita, porque de hecho el desarrollo se basa en la formación de los ciudadanos. Entonces, como una universidad pública, en eso estamos siempre haciendo lo posible para que siempre se den más oportunidades a nuestros hermanos paraguayos y donde hacemos lo posible que todos los recursos se utilicen de la mejor manera para que esas oportunidades que mencioné se mantengan a lo largo de la historia y en muy buenas condiciones, siempre basado en la premisa de que la institución pública tiene que ser la más ordenada, la más limpia, la de mejores servicios. Un poco de contramano lo que se suele pensar, ¿verdad? Pero eso es un estilo de gestión de nuestra institución que un poco se basa en el estilo también personal de hacer bien las cosas. Entonces dejo yo ya a las puertas de mi retiro un legado y un aporte para la sociedad y lo seguiré aportando, lo seguiré haciendo desde la posición que me toca de ahora en el futuro. Entonces me siento orgulloso de a dónde llegué, como dije, con el soporte de mucha gente, pero fundamentalmente me siento orgulloso de haber pasado por las aulas de mi querido centro regional en ese corto periodo de tiempo que marcó mi vida hasta hoy. Qué suerte, ingeniero, de haber estado estudiando en el extranjero, no se le quedó por la mente quedarse por allí y estar prestando su servicio aquí para la comunidad de Alto Paraná sobre todo. Sí, de hecho, ese pensamiento le pasa a todos los que pasamos por universidades o por instituciones de formación en el extranjero. Yo tuve ofrecimientos de quedarme justamente, pero me movió más el hecho de querer aportar en mi país, de querer ayudar a construir un país diferente al que yo viví en mi adolescencia y mi juventud. Y eso me motivó a volver, porque siempre sostuve que en aquella época, Ciudad Presidente Strongey, hoy Ciudad del Este, aquí todo está por hacerse todavía. Entonces dije, bueno, yo puedo aportar algo en esa realidad, y es lo que me movió a volver a mi país para poder hacer la diferencia. Y es lo que me mantiene hasta hoy, porque tengo que reconocer, yo tengo invitaciones de otros países, de otras instituciones extranjeras para irme nuevamente, pero siempre mi corazón me dicta que tengo que quedar a construir una nación que puede estar mucho mejor de lo que está hoy. Además, hecho raíces ya también, ¿verdad? También, un poquitito de... También, el tema de mi familia, ahora eso es hecha de raíces. Estoy casado, tengo 4 hijos, estoy casado con una argentina, pero es hija de paraguayo. Y de hecho, en ese contexto también me siento muy exitoso. Mis hijos salieron todos muy bien, son personas de bien, que es un poco lo que todo padre espera, ¿verdad? Que su descendencia sean personas que quieran marcar diferencia en el sentido de influenciar positivamente en el entorno más cercano. Por eso les suelo decir a mis hijos siempre, hagan lo que hagan, sean buenos en lo que hagan y hagan felices a las personas que los rodean. De eso se trata, y eso corona un poco una vida exitosa de contribución para el mejoramiento de la sociedad, y lo hacemos a través de ese legado de nuestros hijos y nuestra descendencia. Y así también tenemos que reconocer que somos así porque somos resultado de un proceso semejante. Nuestros padres, nuestras familias nos inculcaron a seguir ese camino, y es lo que hacemos. Entonces llevamos intrínsecamente esa misión de hacer lo mismo y mejorar, inclusive en el sentido de dejar una descendencia de bien que marque diferencias, establezca rumbo y marque una diferencia importante, marcante, y mejoren la calidad de vida de aquellas personas que les rodean. Y de eso se trata, lo veo de esa manera. Sí, totalmente, ingeniero. Bueno, a ver, si se recuerda aún, ¿quién fue la maestra que le llamó más la atención, ya sea por su bondad o por su maldad? En realidad, tengo una profesora que no voy a mencionar su nombre, de la primaria, que no era todavía en el centro regional, que siempre me llamó mucho la atención por, de alguna manera, su vehemencia y, desde mi punto de vista, algunos excesos tuvo
nunca me tocó cercano, pero sí tocó a mis compañeros en el sentido de la forma como interactuaba con ellos. Eso me marcó un poco, nunca olvidé, ¿verdad? Pero en ese sentido también yo debo mencionar que tuve una profesora que me marcó mucho en el sentido de su entrega y su sentido de pertenencia y su preocupación por formar a la gente. Y digo que tengo primero y segundo lugar, por decirlo así. En primer lugar, la profesora de la Ramendia, que fue mi profesora en el sexto grado, y la profesora Blanca Totile Moreno, que fue en el quinto. Son dos personas que marcaron un poco mi formación en el proceso, porque me pasaron valores muy positivos. Y lo anecdótico de eso es que a ambas personas las volví a encontrar después de mucho tiempo, y en el caso particular de la profesora Blanca, ella fue mi colega, en este caso como decana de la Facultad de Filosofía, la vi retirarse con honores de su institución, y eso también obviamente hace un poco la historia que marca su vida. Así, bueno, hemos llegado y estuvimos en iguales condiciones a alguien que nos formó. Entonces me imagino también que para ella habrá sido un momento interesante encontrar a su estudiante de primaria como su colega en una institución de educación superior. Y eso realmente hasta parece anecdótico, pero así son dos profesoras que marcaron, digamos, cosas interesantes en mi formación en la primaria. Claro, en la secundaria ya la cosa se vuelve un poco más dispersa en el sentido de tener demasiado docente. Hay algunas personas que recuerdo, la profesora de presentación Mendoza, que siempre la recuerdo muy bien, que fue mi profesora de castellano y de guaraní. Y esta es la profesora de matemáticas, no recuerdo su nombre, que también me marcó mucho. Eran personas, se nota que eran personas muy dedicadas y muy comprometidas con la misión. Y obviamente en otras instancias de la formación, tanto ya a nivel de maestría, doctorado, tengo personas a quienes admiro y siempre para mí son referencia para tomar decisiones y en algún momento actuar de una forma u otra. Esas son personas que de hecho han marcado naturalmente en la academia, porque al final quien te marca definitivamente son las personas que hacen parte de tu familia, en este caso particular mi papá y mi mamá, ¿verdad? Que de alguna manera construyeron mi forma de ver el mundo, ¿verdad? Sí, totalmente, así mismo, ingeniero. ¿Tus notas cuánto fueron desde el tiempo hasta el quinto grado, por decir ahí? Bueno, mis calificaciones. Sí, las calificaciones. Bueno, teniendo en cuenta que yo siempre me destaqué desde el punto de vista académico, mis notas siempre fueron las más altas, ¿verdad? En este caso, llegó un momento que tuve toda calificación 5 en todas las instancias, ¿verdad? Y sí, de hecho, eso lo mantuve durante casi todo el tiempo que estuve en el centro regional. Por eso le decía que una mejoría importante, o sea, eso no era normal. Parece que un proceso de mejoramiento continuo lleva a esas instancias. Y a partir de mi ingreso o de digamos, mi participación, o mejor dicho, mi formación en el centro regional, parece que hay un antes y un después, porque ahí empiezo a destacarme realmente como estudiante, y eso lo mantuve hasta el último momento de mi formación, lo hago inclusive hasta hoy, ¿verdad? De ser un estudiante académicamente destacado, gracias a Dios. Muy bien, realmente una rica experiencia, ¿verdad? Estamos escuchando y aprendiendo también del ingeniero Eustaquio Martínez, decano de la Facultad de Politécnica. Así mismo. Y agradecidísimo por este recibimiento, ingeniero. Bien, para mí es todo un honor recibirlos. No conocía esta publicación y me parece interesante el trabajo que vienen haciendo, porque realmente hacer historia un poco lo que cada uno hace en su vida, ¿verdad? De alguna manera esa historia puede ser interesante o no, pero seguro que es marcante para las personas que la desarrollan, las personas que son protagonistas de esas historias. Y el centro regional tiene un montón de esas historias, gentes de éxito, que de hecho seguro reconocen que esa institución marcó una etapa de su vida y que de alguna forma fue preponderante en los logros que han obtenido a lo largo de sus vidas y le ha permitido llegar a las circunstancias que están experimentando hoy, principalmente aquellas que son consideradas de éxito. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por la oportunidad y un gusto haber participado de este proceso de desarrollo de la historia institucional también como estudiante, y agradecer la oportunidad de poder comentar algunas cuestiones, algunas anécdotas de aquella época, como dicen, ya lo que somos pasadito, ¿verdad? Y lo que ya peinamos canas. Así que gracias por la oportunidad. Así es. Muchísimas gracias entonces al ingeniero Eustaquio Martínez, decano de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional del Este.